Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro amado Jesucristo y le damos las gracias por el privilegio que nos da de estar en este bendito lugar con el corazón dispuesto para poder transmitir ese mensaje que trae vida. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una palabra de oración para ponernos en las manos de nuestro buen Dios, para que Él nos socorra. Amado y buen Padre, adoramos y exaltamos tu bendito y precioso nombre, porque eres grande, porque eres bueno, porque eres santo. Te suplicamos, oh Dios amado, que por favor nos ayudes para que podamos aprender cada día más de tu bendita palabra. Tenemos anhelo, tenemos deseo de conocer más de ti, mi Señor. Por favor, ayúdanos. Te lo suplicamos, echa fuera todo lo que estorbe. Señor, nos ponemos en tus manos para que tu palabra pueda llegar a los corazones. Dios mío, que pueda tu palabra fluir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el tema de esta noche los inquebrantables. Me encanta este tema, inquebrantables, huesos de Jesús. Todavía me cabe aquí. Perdón que un poco torcido. Vamos a ir a la palabra del Señor. San Juan capítulo 19 versículo 33. Y de ahí vamos al 35, 36. Dice así la palabra del Señor. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Siguiente versículo. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado un hueso suyo. Excelente. Entonces aquí tenemos una porción bíblica bien interesante, bien hermosa, y donde se nos enfatiza algo bien interesante, y que dice que las piernas, los huesos de Jesucristo no fueron quebrados. Bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué es que esos huesos no fueron quebrantados? ¿Por qué es que los huesos de Jesús no se quebraron? ¿Verdad? Ese es el punto, esa es a lo que queremos llegar con el estudio de la palabra de esta noche. Entonces, fíjese que dice ahí, es bien interesante que miren lo que dice el San Juan 19:32. San Juan 19:32. Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas, escucha, al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas, o le quebraron las piernas. Es bien interesante, porque fíjate que dice, recordemos que habían dos malhechores o dos maleantes, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de Jesucristo. Ahora, dice la palabra del Señor que llegaron al del lado, al primero, es el lado izquierdo, el lado derecho, y dice que le quebraron las piernas a él. Y luego pasaron donde Jesús, a él no le quebraron las piernas, fueron con el otro y a él sí le quebraron las piernas. Fíjate qué interesante. Ahora, no pudo haber sido casualidad. Para empezar, la palabra dice que todo lo que está en la Escritura fue inspirado por el Espíritu Santo. La palabra dice que lo que está escrito fue dejado ahí para nuestra enseñanza, que toda la palabra es buena para enseñar, que toda la palabra edifica, nos corrige, en fin. Entonces está definitivamente con propósito. Y es interesante porque, repito, llegan con uno, le quiebran las piernas, van con Jesús, a él no le quiebran las piernas, de ahí continúan con el otro y a él sí le quiebran las piernas. Entonces no pudo haber sido casualidad, sino que tuvo que haber sido con un propósito. Todo lo que a Jesús le acontecía o no le acontecía, todo lo que Jesús hacía o no hacía, tenía que ver con la palabra, puesto que Él vino, y Él mismo lo dijo, que Él venía no a hacer su voluntad, sino a la voluntad del Padre. Entonces, la vida de Jesús era una vida
tan hermosa, tan interesante, porque sus movimientos, hasta cuando comía, lo que él hablaba, lo que él decía, todo era cumpliéndose palabras que se habían dado mucho antes, cientos o quizás miles de años antes de que él lo hiciera. Entonces mira qué hermoso. Entonces no fue por casualidad, tampoco pudo haber sido para que no sufriera. O sea, para evitarle el dolor del quebrantamiento de los huesos, Dios permitió que no le quebraran los huesos. No fue por eso, porque recordemos de que Jesucristo fue torturado. Jesucristo fue torturado, fue desfigurado, fue experimentado en quebranto, fue abatido, fue molido. Entonces Jesucristo experimentó toda clase de dolor, toda clase de quebranto. ¿Cómo más lo podemos describir? Él fue torturado. Él fue torturado de una manera tremenda. Ahora, tampoco pudo haber sido por compasión a los soldados romanos. Recordemos que estos eran personas sanguinarias. Ellos no solo hacían uso de la cruz para torturar a aquellas personas, sino que también lo hacían públicamente. O sea, no solo era el daño físico, la tortura que le causaban, sino que encima de eso lo hacían enfrente de toda la gente. Imagínate lo tremendo que era. Entonces, ¿por qué? Permanece la pregunta. ¿Por qué es de que los huesos de Jesucristo no fueron quebrados? La palabra del Señor nos da dos razones, así de entradas, así que está ahí a simple vista. Y la primera está en el versículo 33, ahí San Juan 19:33. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Fíjate, esto es lo más básico, esto es lo primero que nos vemos ahí a simple vista. Y dice ahí el versículo, leo de nuevo: mas cuando llegaron a Jesús, como vieron ya muerto. ¿Por qué entonces? Dice porque ya, me quedo un poco como en ángulo aquí a ver si no me caigo, porque ya estaba muerto. Mira qué interesante. Entonces, porque ya estaba muerto. Continuemos. Esto es lo más básico, está ahí a simple vista. Es versículo 36. Dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Entonces, otra razón, ¿por qué no fue quebrado los huesos de Jesucristo? ¿Por qué? Porque él ya estaba muerto, dice la escritura, y también dice para que se cumpliera, la escritura. Entonces aquí tenemos ya fácil dos razones por las cuales los huesos de Jesús no podían ser quebrantados. ¿Por qué los huesos de Jesús eran inquebrantables? Es bien interesante, y la palabra nos enseña entonces, aquí tenemos una razón o una causa, y aquí tenemos otra, ¿verdad? Que nos da la palabra ahí, como lo repito, a simple vista. Entonces, ¿por qué los huesos de Jesús eran inquebrantables? ¿Por qué? Porque ya estaba muerto y para que se cumpliera la escritura. ¿Pero por qué? O sea, ya vimos que es porque ya estaba muerto. O sea, no hubo necesidad de que le quebraran los huesos porque ya estaba muerto. Lo que dice ahí, te lo voy a leer una vez más. Dice San Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Ok? Y de ahí el versículo 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Ok, entonces tenemos esas dos cosas. Pero la pregunta todavía es ¿por qué? Porque ya estaba muerto, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál era el propósito? Es que era para que se cumpliera la escritura, sí, pero ¿cuál era el propósito? O sea, ¿qué enseñanza o qué mensaje nos deja? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Por qué es que eso está ahí? ¿Por qué es de que Jesús estaba muerto para que no le quebraran los huesos? Y no le quebraron los huesos para que se cumpliera la escritura. Pero ¿qué enseñanza nos deja? Fíjense que podemos entender entonces,
Si sumamos solamente estos dos puntos, podemos entender lo siguiente, de que si Jesús no hubiera estado muerto, no se hubiera cumplido la escritura. Mira qué interesante. Dice, como ya estaba muerto, no le quebraron los huesos, y eso era para que se cumpliera la escritura. Pongamos otro escenario. Si no hubiera estado muerto, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera cumplido la escritura, porque la escritura decía que no se iban a quebrantar los huesos. Escúchame esto. Pero la razón por la que no le quebraron los huesos era porque estaba muerto. Entonces, la razón por la que no le quebraron los huesos era porque estaba muerto. Si él hubiera estado vivo aún, cuando llegaron a quebrar los huesos, los soldados romanos también le hubieran quebrado los huesos a él, y por ende no se hubiera cumplido la escritura. Mira qué interesante. Esto es donde empieza poco a poco a agarrar forma este estudio. Porque la razón por la que se cumplió la escritura era porque él había muerto. La escritura ya estaba, ya se había dicho la palabra, ya Dios lo había estipulado de una manera. Mas sin embargo, si él no hubiera estado muerto, esa palabra no se hubiera cumplido. Entonces mira qué importante. Dice versículo 28, ahí mismo, San Juan 19, 28. Escucha esto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, escucha, el conocimiento lo llevó a hablar, a decir algo. Dijo, y aquí está lo que dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Mira qué interesante. Como él sabía que había una escritura, para que se cumpliera, él actuó, él tomó una acción, él habló, él dijo: tengo sed. Mira que esto es bien interesante para mí. Te lo voy a leer en la versión BHTI. Dice: después de esto, plenamente consciente de todo lo que de que todo había llegado a su fin, para que se cumpliese la escritura, Jesús exclamó: tengo sed. Entonces mira qué interesante. Ya estaba la escritura, ya estaba la palabra dicha de lo que iba a acontecer en la vida de Jesús. Pero como Jesús estaba consciente de la palabra que se había dicho para él, consciente, entendiendo, con lógica, con razonamiento, él habló, provocó, hizo algo para que aquella escritura se cumpliese. Es bien interesante, porque entonces Jesús en pleno conocimiento, dice la palabra, en pleno conocimiento, él entendía, él conocía la escritura y sabía que eso estaba dicho de él. Entonces, para que aquella escritura se cumpliera, la cual él conocía, él habló, él dijo algo. Entonces quiere decir esto, mis amados, que quizás van a haber promesas en nuestra vida que no se cumplen, aunque la palabra lo diga, porque nosotros no hemos hecho algo al respecto. Entonces mira lo que porque la palabra nos enseña que Dios tiene muchas promesas para nosotros, pero muchas veces hay que hacer ciertas cosas para que se cumpla. Entonces nosotros a veces nos quedamos: ¿y por qué? Si aquí dice la palabra, yo creo la palabra. Sí es cierto, pero Jesús dice que él estaba consciente, él entendía que había una palabra para él, y como él la entendía, él exclamó, él habló y dijo: tengo sed. Entonces van a haber situaciones, mis amados, que para que se cumplan la palabra que ya está escrita, una palabra que ya se ha dicho acerca de nosotros vamos a tener que tomar una acción para que esa palabra se pueda cumplir. Y en este caso de Jesús, la razón por la que se cumplió es porque él había muerto. ¿Me explico? Una vez más, si Jesús no hubiera estado muerto, le quebrantan los huesos y por ende no se cumple la promesa. Entonces Jesús se cumplía la palabra dicha por Dios sobre él. ¿Por qué? Porque él hacía cosas que iban a conllevar a que aquellas escrituras se cumplieran. Entonces, en este caso precisamente, lo vuelvo a decir una vez más, lo que él hizo, la acción que él hizo para que la escritura se cumpliera fue que murió. Entonces quiere decir que ahí van a haber escrituras, van a haber promesas, van a haber palabra de Dios que se ha sido dada a nuestras vidas, que no se va a cumplir hasta que muramos. ¿Y cómo así? Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado. O sea, Pablo está diciendo: yo también fui a la cruz, yo también, en un acto simbólico de negarme a mí mismo, dice: yo fui a la cruz.
Dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo ya estoy muerto, dice Pablo. Entonces, mira qué interesante. Pablo prácticamente diciendo, yo también fui a la cruz, aunque no fue algo literal. Él está diciendo, yo también ya morí. Y ahí lo dice, ya no vivo yo. En otras palabras está diciendo, yo estoy muerto, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira qué interesante. Ahí nos está dando la pauta, está diciendo lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer para vivir es morir. Lo que debemos hacer para recibir esa vida en abundancia que Dios tiene para nosotros, tenemos que morir. Mientras tú y yo nos neguemos a morir a sí mismos, nos neguemos a morir a nuestros propios planes, a nuestro propio yo, a nuestras propias metas, Dios no va a cumplir muchas promesas que tiene para nuestra vida, porque una vez más, hay muchas promesas que solo se van a cumplir hasta que muramos al yo. Y yo quiero decirte algo, amado. Los planes de Dios siempre van a ser más grandes y mejores que los de nosotros mismos. Y si tú estás con temor y no quieres soltar esos planes que tú mismo has hecho para tu vida, quiero decirte que en el momento que lo hagas, Dios te va a dar unos más grandes y mejores. Esa persona la cual no te quieres tú apartar, esa situación, esas cosas de las cuales tú no te quieres apartar, déjame decirte que hasta que te mueras a ti mismo, hasta que rechaces a tu propio deseo, no vas a poder ver la gloria de Dios en la manera que Él quiere mostrarte, en la manera que ya está escrito, en la manera que ya está estipulado para que tú y yo la podamos ver. De hecho, mira lo que dice Mateo 16:24. No podemos ni siquiera ser discípulos. El morir a nosotros mismos es lo más básico. Todavía estamos en el tema. No he dejado esto por un lado. Ahorita vamos. Te estoy diciendo esto porque hay que morir para que se cumpla la escritura, así como lo hizo Jesús. Mateo 16:24. Él dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira qué interesante. El problema es, mis amados, especialmente en un evangelio moderno en el cual estamos viviendo, es de que queremos servir a Jesús, queremos ser cristianos y queremos llamarnos seguidores de Cristo, que existemos una iglesia. Mas sin embargo, Cristo ha puesto un requisito. Tú no puedes ser cristiano solamente por asistir a una iglesia. Es indispensable que tú lo hagas, es indispensable que tú te congregues. Pero fíjate que Jesús dijo, antes de que me sigan, antes de que se sienten a escuchar mis enseñanzas, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, de primero niéguese a sí mismo, tome su cruz, en otras palabras, muérase, muera sus deseos y yo le voy a dar otros deseos, muera sus planes, yo le voy a dar otros planes. Es difícil que tú quieras seguir a Jesús si tú de todas maneras quieres hacer tus propios planes, porque Jesús tiene otros planes para ti. Entonces va a ser difícil y te vas a agobiar y te vas a frustrar y vas a sentir, esto es pura religión, o vas a sentir que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque tú no has decidido de morir a ti mismo y Jesús lo ha dicho claro. Entonces tú puedes ir a una iglesia, tú puedes leer la Biblia, tú puedes escuchar una prédica, lo cual está excelente, te insto a que lo hagas. Mas sin embargo, para que tú seas discípulo de Jesús, para que tú puedas ver la gloria del Señor, lo que Él requiere es que te subas a la cruz, que te mueras y calladita a la boca, ahora lo sigas. De lo contrario, querido, de lo contrario va a pasar un año, va a pasar 2 años, porque el evangelio no se trata por señoría. Mientras más rápido mueras, más rápido resucitas. Jesucristo no resucitó sino antes morir. Entonces, mientras más rápido la muerte, más rápido es la resurrección. Y dice que cuando Él resucitó, le dio un nombre que fue sobre todo nombre, para que en el nombre de Él, lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en fin, le dio toda potestad. Pero eso no sucedió sino hasta que resucitó. Pero Él resucitó después de haber muerto. Entonces puede haber una gran gloria que ya está estipulada para que nosotros experimentemos en Dios, pero está estancada y no se cumple esa palabra porque no hemos muerto a nosotros mismos. Entonces aquí podemos ver un tercer punto. La razón por la que los huesos de Jesús eran inquebrantables era porque Él nos quería
dar una enseñanza. Entonces, ¿por qué los huesos de Jesús eran inquebrantables? Primero, porque Él ya estaba muerto para que se cumpliera la Escritura y para darnos una enseñanza. Mira qué interesante, referente aquí mismo a la enseñanza que podemos rescatar del por qué los huesos de Jesús no fueron quebrantados, repito, y que así se cumpliera la Escritura. Mira lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 19 versículo 31, ahí mismo, pero unos versículos previos a donde empezamos. Bien interesante esto. Mira, leo: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Mira lo que dice aquí: rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora mira que esto es hermoso para mí. Cuando llegaron los soldados romanos a quebrarle las piernas, se la quebraron al que estaba a la izquierda y al que estaba a la derecha, pero el que estaba en medio, que era Cristo, a él no se las quebraron. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero fíjate entonces, la razón por la que Jesús no tuvo que pasar, por la que los otros dos pasaron, lo que a la izquierda y a la derecha pasó, era porque había muerto. Si Jesús no hubiera muerto, a él le hubieran hecho lo mismo que le hicieron a la izquierda y lo mismo que le hicieron a la derecha, aunque hubiera estado escrito acerca de él que no fueran quebrados sus huesos. La palabra se tenía que cumplir, pero para que se cumpliera él tenía que morir. Entonces mira qué interesante, el dolor o el daño que le fueron a causar al que estaba a la izquierda y al que estaba a la derecha, al que había muerto, a sí mismo, a Jesús, un ejemplo que nos da que había muerto, a él no le pasó eso. Entonces van a haber situaciones que nosotros nos pasan, van a haber quebrantos, van a haber lamentos que nos pasan. ¿Sabe por qué? Porque no se cumple la Escritura y porque no estamos muertos. Entonces, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, Dios va a asegurarse que aunque a tu lado caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegarán. Puede ser que al de la izquierda esté que se lo lleva no sé yo, la tristeza, el chupacabras, la bruja, el diablo, que el Señor reprenda. El del otro lado puede estar en quiebra, puede estar que todo le va mal, pero Dios puede hacer algo poderoso para que tú, aunque estés en medio, te vaya bien. Dios es poderoso para hacer que aunque acá haya enfermedad y aquí hay enfermedad, en ti haya salud, pero Dios requiere que nos moramos a nosotros mismos. Dios, mira, amado, no te preocupes de lo que le pasa aquí y allá. Ay, le pasó al fulano y le pasó a sutano, también a mí me va a pasar. No, tú asegúrate de morir a tus pasiones, a tus deseos, a tus planes. Entrégale tus planes a Jesús, ríndete a Jesús, y tú vas a ver que aunque el que a la par le pase de lo peor y al del otro lado le pase lo peor, en medio Dios hará que fluya la bendición sobre tu vida. Aunque haya sequía del lado izquierdo y haya sequía del lado derecho, aunque ahí right next door from your house on the other side, everything is going bad, problems left and right, God can work a miracle so that in your house there's always a blessing from Him. Aunque aquí haya problemas en la familia, que aquí se estén tirando los platos y del otro lado igual, Dios puede ser que ahí en medio de ese gran problema, de esas grandes tribulaciones, Dios puede hacer que llegue la bendición a tu vida. Mira qué hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el salmista decía: aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
¿Por qué estaba confiado? Aunque tuviera guerra alrededor de él estaba tranquilo. Y nosotros podemos estar seguros de que Dios velará por nosotros y Dios nos cuidará. Mira qué hermoso que dice: vienen, le quebrantan las piernas al que está de primero, pasan con Jesús, no le quiebran las piernas, y de ahí continúan y le quiebran las piernas al que sigue. Y te aseguro que si hubieran habido más, le quiebran al primero, le quiebran al segundo, donde está Jesús, no le quiebran las piernas, de ahí continúan con el tercero, con el cuarto, con el quinto. ¿Por qué? Porque él había muerto a sí mismo. Y cuando nosotros nos rendimos al Señor y decimos: toma tú el control de mi vida, Dios asegurará que aunque tú estés rodeado de lo que estés rodeado, ahí Dios, donde tú estés, Dios hará que llegue la bendición. Por eso el salmista dijo también: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los enemigos, los que lo criticaban, los que lo juzgaban, todos alrededor de él, pero en medio fluyendo la bendición, porque así es Dios con aquellos que deciden confiar en él y no en sus propias fuerzas. Entonces, mira qué interesante que dice aquí que le rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas. O sea, había gente rogando para que le quebraran las piernas a Jesús, pero nunca fueron quebradas, porque ya había dicho Dios una palabra que las piedras, los huesos de Jesús, no iban a ser quebrantados. Y para que esa palabra se cumpliera, Jesús murió. Es que mira, hermano, qué lindo cuando nosotros ponemos a Dios en primera parte, cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, cuando nosotros hacemos de Dios una prioridad. Así puedan estarte haciendo brujería, así pueden estar haciendo hechicería, así puedan estar poniendo ocote, puedan estar poniendo manojos de ajo, puedan estar haciendo amarres, desamarres, que puedan hacer lo que sea, Dios se asegurará de guardarte, de cuidarte, porque aunque le rogaron, no quebraron las piernas de Jesús. Eso me da tanto gozo. Imagínate, habían otros, no sé cuánto, gente de importancia, líderes, rogando que le quebraran las piernas a Jesús, pero nunca se las quebraron. Aleluya. Gloria sea a Dios. Aunque había gente que deseaba lo malo, aunque había gente que anhelaba que las piernas de Jesús fueran quebradas, aunque había gente haciendo trámites, aunque había gente metiendo demandas, aunque había gente haciendo lo que sea, déjame usar mi imaginación, aunque hubiera gente tirando las cartas, aunque hubiera la gente haciendo lo que fuera, fumando el puro, leyendo las manos, leyendo el café, no pudieron. ¿Por qué? Porque estaba escrito que no iba a pasar. Oh, gloria sea al Señor, porque la palabra de Dios siempre prevalecerá. Entonces Cristo nos deja una enseñanza maravillosa de que los huesos de él no podían ser quebrantados, aunque habían otros que lo anhelaban, aunque habían otros que lo deseaban. Nunca pasó, porque estaba escrito que nunca iba a pasar. Bendito sea Dios. Así es que don't worry about the haters. No te preocupes a los que critican, los que hablen. Siempre va a haber alguien que no le agrade, siempre va a haber gente que no le gusta lo que tú dices, lo que tú haces. Más de alguien se va a molestar porque a ti te vaya bien, más de alguien quizás va a desear que tú no seas prosperado, pero no te importe a ti lo que digan, lo que piensen, lo que deseen, que digan, que brinquen, que pataleen, porque está escrito. Y mientras esté escrito, tú no te tienes que preocupar. Lo único que nos queda a nosotros es morirnos a nosotros mismos. Y si nos morimos a nosotros mismos, ya no seremos quebrantados. Se cumple la escritura, aunque así hayan unos rogándole. Es que me da tanto gozo. Me quedo como que atorado en este punto, porque yo me imagino a la gente suplicándole a Pilatos: por favor, quiebrale los huesos, por favor, quiebrale las piernas a Jesús. Y mira lo que dice, y dice la palabra que por causa de eso fue que ellos fueron entonces, dice la palabra. O sea que estos soldados, o sea que Pilatos cedió al deseo de los judíos. Porque por causa de la petición de los judíos fue que los soldados fueron a quebrantarle los huesos a Jesús. O por lo menos ese era el plan. O sea que no es de que Dios impidió que nadie viniera de donde estaba Jesús con el plan de quebrantarle los huesos. Dios permitió que vinieran, mas no le permitió que los quebrantara.
Así es que van a haber situaciones en que nosotros, que vienen los problemas, vienen aquellos que nos quiere quebrantar, vienen aquellos que nos quiere desaparecer, que nos quiere, el enemigo viene a matar, a hurtar y destruir, pero ¿sabes por qué no ha podido? Aunque viene a destruir las cosas alrededor nuestro y pasan circunstancias, pero no ha podido, ni va a poder, porque escrito está que ni aún las puertas del infierno prevalecerán en contra de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Yo me pongo a pensar, con tanto golpe que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 26:67. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban. Otra versión le dice que lo cacheteaban. Entonces Jesucristo está y le están pegando de puñetazos, o sea, con el puño, lo están golpeando y le están dando duro, y también lo están abofeteando, lo están torturando. Pero a pesar, y yo me pongo a analizar en todo esto, a meditar en la palabra del Señor, cómo es de que a pesar que le dieron tanto golpe, déjame una vez más retirar esa palabra, porque sucedió así, lo desfiguraron. Le rompieron la cara, se quedó moreteado de tanto puñetazo, de tanto golpe, de tanta bofetada, tanta cachetada, pero no le pudieron quebrar ni un hueso. Perdóname, pero de tanto puñetazo, ¿cómo es que no le quebraron por lo menos la nariz? ¿Cómo es que no le quebraron el pómulo? Aleluya. Porque aunque lo golpearon, estaba escrito que los huesos de él no podían ser quebrantados. Entonces el enemigo va a venir y puede ser que te tire un par de golpes y te va a dar algunos golpes, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios le dijo a Job, sí, pero le puso un término, le puso un límite. Así es que el Señor no va a permitir que vaya más allá de lo que Él ya ha estipulado en su palabra que Él tiene para tu vida. Así es que el enemigo golpeó a Jesús, pero no le pudo quebrar ni un hueso. Y el enemigo puede venir a nuestras vidas, y el enemigo puede venir a golpearnos y hacer ciertas cosas, pero lo que ya está escrito que no va a pasar, no va a pasar, porque la palabra de Dios es poderosa y es bendita para siempre. Así es que gózate, regocíjate. Quizás no te vas a regocijar con los golpes, pero regocíjate que esos golpes no te van a quebrar. Aleluya. Regocíjate que esos golpes no van a poder quebrantarte. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Entonces, continuemos. Otra cosa más. Mira lo que dice San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese es el versículo 30. 3 versículos adelante es donde nosotros leímos al principio de esta enseñanza, que es donde dice 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces aquí vemos un punto más. Otro punto de por qué es que los huesos de Jesús eran inquebrantables. Mira lo que dice San Juan capítulo 10 versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, escucha esto, para volverla a tomar. Yo pongo mi vida. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿por qué eran inquebrantables los huesos de Jesús? Porque Jesús dio su vida. A ver, vamos para acá. No. Que eso es una gran diferencia. Porque Jesús dio su vida, no se la quitaron.
Porque dice que cuando llegaron, te lo leo una vez más. Versículo 30, San Juan 19. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, it is finished, terminó, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces mira lo que pasa, qué tremendo, bendito sea Dios para siempre. Entonces, cuando llegaron a matarlo, porque mira, la razón por la que quebraban las piernas, recuérdate que dice que como era un día festivo, no podían estar los cuerpos ahí porque era algo inmundo para los judíos, y por eso le van a rogar, le dice, por favor quítalos para que puedan celebrar su fiesta, ¿verdad? Porque la Biblia dice que maldito todo el que es colgado de un madero. Por eso nosotros no usamos la cruz. Pero en fin, aparte de que ese símbolo ya existía antes, en fin, el punto aquí es de que dice que cuando llegaron a matar a Jesús, él estaba muerto. Te decía que ellos querían quebrar las piernas porque cuando les quebraban las piernas ya no tenían soporte. Entonces ellos de las piernas en esa crucifixión se levantaban con las piernas un poco para respirar. Entonces en el momento que les quebraban las piernas, ellos ya no podían levantarse y morían asfixiados. Entonces por eso a Jesús dice que no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. O sea, el propósito por el cual les quebraron las piernas, ¿para qué era? Para que muriera, ¿no es cierto? Entonces, pero dice que aquí Jesús entregó el Espíritu, dijo, consumado es. Entonces, por esa causa es de que cuando llegan los soldados a matarlo, él ya había muerto. Fíjate, si él no hubiera muerto, los soldados lo hubieran matado. Porque no es lo mismo morir a que te maten. No es lo mismo entregar la vida a que te la quiten. Y aquí Jesús dice que entregó el Espíritu. Jesús de él mismo, porque ya lo había dicho la palabra, ya estaba escrito que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Y si él no hubiera muerto, cuando llegan los soldados se la hubieran quitado, porque él hubiera estado vivo y al quebrarle las piernas lo hubieran matado. Pero no lo mataron, sino que él murió. Él se entregó a sí mismo. Él dio su vida, no se la quitaron. No es que lo hayan matado, es de que él entregó su vida en pago de nuestros pecados. Mira qué hermoso. Resumen, ¿qué es lo que dice? Jesús entregó su vida para que cuando llegaran a quitársela ya no había nada que quitarle, porque él ya la había dado. Ya no lo podían matar si él ya había entregado su vida a sí mismo. Y él lo dijo, yo voy a entregar mi vida. Entonces se cumple la palabra dicha por Jesús, de que Jesús no le quitaron la vida. Jesús entregó su vida. ¿Y sabes por qué entregó su vida? Porque te ama. Entregó su vida porque me ama. Y yo quiero decirte que Jesús está contigo. Y yo no sé si estás pasando una situación difícil, en una situación donde sientes que nadie te ama, en una situación donde te sientes solo. Yo quiero decirte que alguien entregó su vida por ti. Jesucristo. Por eso los huesos de Jesús eran inquebrantables. Mira qué mensaje nos da la palabra del Señor a través del hecho de que los huesos de Jesús eran inquebrantables. Y uno de esos era de que Jesús no le quitaron la vida, sino Él la dio por ti, la dio por mí. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, es tiempo que entregues su vida al Señor. Es tiempo de que mueras a ti y que resucites en esa vida gloriosa que el Señor tiene para tu vida. Así es que mira hermoso, mira qué hermoso. Entonces, ¿por qué es que los huesos de Jesús eran inquebrantables? Porque Él estaba muerto para que se cumpliera la Escritura, porque nos deja una gran enseñanza y porque nos enseña de que Jesús no le quitaron la vida. Si le hubieran quebrado los huesos, entonces pudiéramos decir que a Jesús le quitaron la vida, pero no se los quitaron. Él ya había entregado el Espíritu cuando llegaron. Y por eso Jesús no le quitaron la vida. Bueno, por muchas otras cosas. Sí, pero Él, por lo que te estoy enseñando y otras cosas, a Jesús entregó su vida y la entregó porque te ama. Porque me ama a mí. Y si tú te has apartado del Señor, vuélvete al Señor, que el Señor te ama. Y si le has fallado al Señor, reconcíliate con Él, que Él será amplio y misericordioso para perdonarte. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno.
Dios es maravilloso. Qué lindo es el Señor que nos enseña, nos socorre, nos ayuda. Y de una u otra manera nos enseña que la Escritura es la palabra de Dios. Que la Escritura se cumple. Que lo que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos. Y Dios se asegurará que pase lo que pase alrededor, tú estés bendecido. Que lo que Él ha dicho de ti se cumpla. Que la palabra que se te ha dado a ti se cumpla. Y quiere recordarnos también de que Él, por amor, entregó su vida, que a Él no se la quitaron. Entonces aquí tenemos cuatro razones básicas por las cuales los huesos de Jesús eran inquebrantables. Espero que hasta aquí hayamos aprendido un poco. Gloria sea al Señor. Quisiera que con la ayuda del Señor escudriñemos un poquitito más. ¿Okay? Aquí ya, so far tenemos que porque ya estaba muerto, porque se cumplió la Escritura, porque era una enseñanza, o para dejarnos una enseñanza, y para confirmar que Jesús dio su vida y no se la quitaron. Ok, aquí tenemos cuatro cosas básicas, pero muy fundamentales para que podamos entender por qué los huesos de Jesús eran inquebrantables. ¿Por qué? ¿Por qué es que no se podían quebrantar? Porque todo era un plan perfecto, maravilloso de Dios, así como Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Entonces, continuemos, metámonos un poquito más. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 9, versículo 12, 9:12 del libro de Números. Dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Entonces aquí Moisés le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo cómo es que deben de celebrar la Pascua. Entendemos el cordero, ¿verdad?, que era sacrificado para celebrar dicha fiesta. Creo que eso lo tenemos bien claro nosotros. Ahora, fíjate que dice ahí que no se le iba a quebrar ni un hueso. Y hace referencia, dice, conforme a todos los ritos, conforme a todos los pasos que Dios dio para celebrar la Pascua, así lo tienen que hacer. ¿En dónde se dan esos pasos por primera vez? Bueno, allá en Éxodo, la primera vez que se celebra la fiesta de la Pascua, Éxodo capítulo 12, versículo 46, 12:46. Dice: se comerá en una casa, refiriéndose al cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis su hueso, ni quebraréis hueso suyo. Entonces mira qué interesante. Entonces el cordero de la Pascua no se le podía quebrar un hueso. El cordero de la Pascua tenía que estar entero en lo que concierne a sus huesos. Y luego vemos aquí en San Juan 19:36, donde confirma y dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Y qué escritura es esa? Fíjate qué interesante. Pues la escritura es la que acabamos de leer, donde dice que al cordero no se le podía quebrantar un hueso. Entonces ya sabemos que era para que se cumpliera la escritura. Pero ¿qué escritura era esa? La que acabamos de leer. Entonces la palabra aquí nos está diciendo por qué los huesos de Jesús eran inquebrantables. Porque era para dar testimonio que Jesús era el Cordero de Dios. Entonces, mira qué interesante. Con el hecho de que a Jesús no se le quebraran los huesos, con el hecho de que Jesús no le quebraran las piernas, estaba testificando de que Él era el Cordero de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Si se hubieran quebrado los huesos de Jesús, Él ya no calificaba para el Cordero, porque al Cordero, para que fuera acepto delante de Dios, no se le podían quebrantar los huesos. Entonces es bien interesante, porque pensemos en esto. Dios le dice: ok, el cordero pascual, el cordero que van a sacrificar para la fiesta de la Pascua, no le pueden quebrar los huesos. No le vayan a quebrar los huesos. Pregunta: ¿qué hubiera pasado si le hubieran quebrado los huesos? Teniendo en cuenta que Dios había estipulado cómo se debían hacer las cosas. Y en ese tiempo
un error en lo que concernía a cómo presentar la ofrenda a Dios podía costar la vida misma. Entonces, podemos entender de que si quebrantaban los huesos de los corderos, ellos no iban a poder salir de Egipto, porque el mandato de Dios, la condición de Dios, la propuesta de Dios era que los iba a sacar de Egipto, los iba a sacar de esa esclavitud, pero antes tenía que morir los primogénitos de todos los egipcios, incluyendo los animales. Entonces ya los egipcios iban a dejar salir a los israelitas, pero para que eso pasara tenía que morir un cordero, y a ese cordero no se le podía quebrantar los huesos. Entonces, en el momento que alguien hubiera dicho, ¿saben qué? Quebrémosle los huesos, no importa, no hubiera podido salir de Egipto. Mira qué importante era eso, qué importante era seguir todo al pie de la letra, como dicen, seguir todo letra por letra, palabra por palabra, como Dios lo había dicho. Entonces, la razón por la que los israelitas pudieron salir de Egipto era porque el sacrificio era perfecto, conforme a Dios lo había pedido. Dentro de ello, el hecho de que los huesos del cordero no eran quebrados, no eran quebrantados. ¿Por qué es que tú y yo podemos ser libres de las cadenas de este mundo? Porque las piernas de Cristo, porque los huesos de Cristo no fueron quebrantados, lo cual lo hace el Cordero de Dios aceptable delante del Señor. Si le hubieran quebrado los huesos, se hubiera arruinado el proceso, se hubiera arruinado el sacrificio. Ya no es aceptado por Dios y ya no hay ofrenda perfecta para Dios, y por ende no hubiera relación entre Dios y nosotros, no hubiera perdón, no hubiera bendición, no hubiera gracia, no hubiera misericordia. Pero bendito sea Dios, bendito sea el Cordero, de que los huesos de Jesús eran inquebrantables. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser libres de este mundo, para que tú y yo pudiéramos ser libres de toda atadura que el enemigo nos haya puesto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quiero decirte que como los huesos de Jesús no fueron quebrantados, no importa la atadura que te esté deteniendo, no importa lo que te esté aprisionando, no importa la cárcel en la que hayas entrado, no importa se llame como se llame, no importa qué tan fuerte sea, hay un Cordero perfecto que se entregó delante del Señor, y por el hecho de que sus piernas no fueron quebrantadas y por el hecho de que sus huesos no fueron quebrados, tú calificas para ser libre. Ahora tú puedes ser libre. Lo único que tienes que hacer es clamar, aplicar esa sangre, porque ahora ya estaba el sacrificio perfecto, no se quebrantaron los huesos, pero ahora tenían que marcar el territorio con la sangre de Cristo, decir, aquí reconocemos que murió un cordero. Y tú lo que tienes que hacer, sin importar lo que te esté atando, sea depresión, sea amargura, sea enojo, sea falta de baja estima, sea lo que sea drogadicción, sea fornicación, lo que sea un vicio, lo que te esté atando, ya hubo un sacrificio perfecto que te califica para que seas libre. Tú puedes ser libre en el nombre del Señor, pero eso sí, tienes que clamar a Cristo y marcar tu vida con la sangre de Jesús. ¿Y cómo hago eso? Entregando tu vida a Él. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, aquí podemos ver, mis amados, de que tenía que ser, que aquí otra razón era para confirmar que Él era el Cordero de Dios. Cristo sin duda era el Cordero de Dios. Un último punto, porque el tiempo ha avanzado prontamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 32. Esto es bien interesante. Te ruego que me pongas atención. Ya vamos en la recta final. Segundo libro de Reyes 9:32, y vamos a leer hasta el 35. Dice: alzando él entonces su rostro hacia la ventana, fíjate, escucha bien lo que está diciendo. Dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Ok, ahí regresamos al versículo 34. Entonces entendemos que dice que él, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, alzó, levantó. Podemos entender fácilmente de que la persona a la que él está viendo está en alto, puesto que dice que él levantó el rostro, levantó la cara. Entonces tuvo que haber sido en un lugar alto.
¿verdad? Y desde allá arriba, donde estaba esa persona, esa muchacha le coqueteó a este profeta. Entonces el profeta dijo: ¿quién está conmigo? Dijo. Y dice que se inclinaron. Yo no me inclino para, ¿verdad? ¿Cómo me inclino yo? Hacia abajo, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Eso quiere decir, una vez más, solo para confirmar el hecho de que esta mujer estaba en lo alto. Por eso ellos se inclinaron, como que dice: aquí estamos nosotros. Entonces dice: pues échenla, láncenla. Y ellos, dice, echarla abajo. Una vez más, tuvo que haber estado en alto. Y entonces, de donde la altura donde estuviera, empujan a esta mujer y ella viene y dice que parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Entonces, es bien gráfico esto, ¿verdad? Cae esa mujer y tuvo que haber sido tan alto donde estaba, para el punto de que cuando cayó, salpicó la sangre. Salpicó la sangre, y parte salpicó en la pared y parte salpicó en los caballos. Pero falta un detalle más que dice ahí en la última parte de este versículo 33: y él la atropelló. O sea, le pasó el carro encima. Versículo 34: entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, o sea, solamente el hueso del rostro, y los pies y las palmas de las manos. Mira qué interesante. Recuerda, estamos viendo acerca de los huesos, pero ahorita estamos tratando de meternos un poquito más, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hay una mujer que está en lo alto, y tuvo que estar en un lugar bien alto, hasta el punto que cuando cayó, salpicó la sangre. Y encima de eso, dice que este hombre le pasó el carro encima. Entonces, aparte de que del gran golpe, aquí va lo que te estoy tratando de decir. Del gran golpe se le tuvieron que haber quebrado muchos huesos. Encima de que se le habían quebrado los huesos, le pasa el carro encima. Y encima, entonces se le tuvieron que haber quebrado más huesos. Y entre toda esa todo ese montón de huesos quebrados que ahora le quedaban a esta mujer, dice que llegan los perros, y los perros se comen, se desaparecen los huesos. Entonces, los huesos quedan por toda parte, pero mira lo que dice aquí. Entonces dice, segundo libro de Reyes, ahí no estamos 9, pero versículo 37, dice: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir. Aquí está el punto de por qué le pasó todo eso a ella. De manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Perdón, debo leer la versión Dios habla hoy. Y que su cadáver quedaría esparcido como estiércol sobre el terreno del campo de Jezreel, hasta el punto que nadie podría reconocer sus restos. Este es el punto aquí, que nadie podría reconocer sus restos. ¿Cuáles eran los restos? Los huesos. Entonces, la nueva versión internacional dice: nadie podrá identificarla. Mira qué interesante. Esta era una mujer malvada. Inclusive dice que su esposo Acab dice que nadie hizo tanta maldad como él, pero lo hizo influenciada por su esposa, esta mujer, Jezabel. Entonces, mira lo que pasa. Dios había dicho que iba a morir, pero Dios no solamente había dicho que iba a morir, sino que iba a morir hasta el punto que no la iban a poder identificar. Entonces, por eso Dios permite y da una profecía que dice que iba a quedar esparcida como estiércol. Dice: como estiércol, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. O la otra versión que te leí dice: para que nadie pueda reconocer sus restos. O la versión nueva versión internacional: para que nadie pueda identificarla.
Entonces caen, se le quebrantan un montón de huesos. Encima le pasa el carro para que se le quebranten más los huesos. Y encima llegan los perros, se comen los huesos. Y pues cada perro se va por su lado. Y de ahí cuando defecan los perros, dejan tirados lo último de los huesos. Pero ¿por qué tanta cosa? Porque Dios quería una cosa, que no se pudiera identificar. Entonces entendemos, y eso lo podemos entender ahora con la ciencia, de que a través de los huesos se puede identificar quién es una persona. Y Dios dice, voy a hacer que los huesos que se quiebren, triturados, que lo atropelle el carro, de ahí que lleguen los perros, se lo coman, y que cuando vayan a defecar donde vayan, como estiércol que es esparcido por todas partes, con un punto, con un propósito de que no se pudiera identificar quién era ella. Entonces los huesos nos traen identificación. Los huesos dicen quiénes somos. Pero no podía quedar ni un pedazo de hueso, porque el punto, una vez más, era que Dios no quería que se reconociera. Entonces, a través de los huesos tenemos identidad. Los huesos es casi como una huella, o como ves que los huesos también pueden leer ¿cómo se llama? La retina, creo que es lo que pueden leer. Entonces, de igual manera, los huesos pueden saber de quién son los huesos al estudiarlo. Y bíblicamente, mira qué interesante, porque no sé hace cuánto tiempo pudieron tener la ciencia para poder estudiar un hueso y decir, este pertenecía a Chonita, ¿verdad? Pero aquí la Biblia ya desde hace cuántos cientos o miles de años nos enseña que a través de los huesos se podía identificar a una persona. Entonces, los huesos de Jesús eran inquebrantables. ¿Por qué? Porque los huesos representan la identidad, quién Él era. Y la identidad, quien Jesús era, no podía ser quebrantable, no podía ser quebrantado. En otras palabras, los huesos de Jesús eran inquebrantables porque su identidad, quien Él era, no podía ser quebrantado. Recuérdate que le decían, tú tienes demonio, le decían. ¿Y con qué autoridad haces tal y tal y tal cosa? Tu testimonio no cuenta. Y cuántas cosas le decían a Jesús para tratar de persuadirlo que Él no era lo que Dios decía que era. Pero sus huesos eran inquebrantables, de una manera de mostrar que su identidad sería inquebrantable. Sin importar lo que dijeran, sin importar lo que hablaran, sin importar lo que hicieran, Jesús sabía quién Él era. Sabía quién era, quién lo había enviado, y sabía qué era su propósito. Y por eso sus huesos no eran inquebrantables, porque así era su identidad de inquebrantable. Bueno, mis amados, lo vamos a dejar hasta acá. Yo creo que hemos aprendido un poco con la ayuda del Señor. El jueves continuamos indagando un poquito más, sumergiéndonos un poquito más en la palabra del Señor con este tema, los inquebrantables huesos de Jesús. Así es de que quiero decirte que el jueves 1 de julio va a ser nuestro primer culto de estudio bíblico y oración ya presencial. Ya estaremos acá, ya no transmitiremos en vivo los jueves a partir de julio 1, pero con la ayuda del Señor los grabaremos y los pondremos en el canal de YouTube para que todo aquel que desee verlo pueda hacerlo. Así es que el Señor te bendiga. Si tú has sido bendecido con la palabra y lo deseas así, pues lo puedes compartir para que otros también sean bendecidos por la misma. Con la ayuda del Señor, nos vemos el sábado a las 7. Te envío un fuerte y caluroso abrazo y que el Señor te bendiga. Nos vemos el sábado con la ayuda del Señor. Bendiciones.